Buenas tardes, vamos a empezar la charla. Como siempre me gustaría que fuera un poco charla coloquio, yo iré hablando cosas, pero en un momento dado me gusta que intervengáis, comentéis si tenéis alguna duda, si algo no lo entendéis, porque es un tema realmente delicado. Porque vamos a tratar muchas partes que vamos a estar confundiendo. Lo primero sobre lo que vamos a comenzar a hablar va a ser sobre la diferencia entre sentimientos y emociones. Normalmente tenemos confundidos los dos tipos, tanto sentimientos como emociones, los tenemos todos fusionados, no nos aclaramos muy bien y a partir de esa confusión llegamos a un error de interpretación muchas veces de lo que nos ocurre. No sabemos si realmente tenemos un problema emocional o tenemos un problema de sentimientos. La primera parte que tenemos que tener clara es que las emociones es la forma en que nosotros nos relacionamos con todo el universo que nos rodea, tanto con personas como con nuestro propio entorno, ya sea la sociedad, incluso nuestra relación con los objetos. Toda nuestra relación externa son emociones que derivan de sentimientos o de pensamientos. Aquí surge ya el primer problema. Normalmente somos mentales, el ser humano se ha vuelto muy mental, vibramos casi siempre con la razón y a partir de ahí tenemos, digamos, un inconveniente, y es que siempre estamos pensando. Como consecuencia, la mayoría de las relaciones que tenemos con nuestro entorno y con el resto de personas son a nivel de pensamiento. Fluyen unas emociones a partir de determinados pensamientos, la mayoría de ellos, además, incluidos ya en un aprendizaje a lo largo de los años, por lo cual son esquemas repetitivos, y siempre solemos responder de la misma manera. De manera que muchas veces cuando estamos intentando, por ejemplo, relacionarnos con una persona y nos surge una emoción determinada, que puede ser cualquiera, vamos ahora a escoger, para que lo entendamos bien, lo que serían las emociones más fuertes. Por ejemplo, yo tengo ira contra una persona, entro en un estado más violento, de más agresividad a una persona simplemente porque haya discutido o simplemente porque muchas veces la persona no tiene nuestra energía y no nos cae bien. Entonces, entrando en esa dinámica emocional de agresividad, lo único que estoy muchas veces haciendo es sacarme un patrón mental que tengo ya estipulado. He ido aprendiendo con el tiempo que muchas veces una manera de defenderme, una manera de sentirme protegido, es generar violencia con respecto a algo que no responde a mis parámetros mentales. Esto es un poquito para que os hagáis una idea, con algo más exagerado, que sería ese caso de la ira, de cómo una emoción fluye desde un pensamiento que muchas veces ni siquiera es consciente, se ha instaurado ya en el subconsciente. A partir de aquí ya vamos a tener un problemilla para empezar a distinguir lo que son los sentimientos, porque casi siempre identificamos emociones con sentimientos. Entonces, vamos a ver que los sentimientos son un proceso por encima del pensamiento. Realmente todo lo que sentimos en ese concepto de sentir está siempre por encima del pensamiento. El pensamiento no domina nunca a los sentimientos. El problema es que al ser muy mentales, nuestra mente, aunque está en un proceso inferior al del sentimiento, comienza a dominar. Se pone por encima y lo que hace es bloquear el flujo de sentimientos. De manera que al final nos estamos expresando emocionalmente desde nuestra mente, pero no permitimos que la expresión emocional de los sentimientos salga hacia afuera. Esto implica otro segundo problema, y es que hay muchas emociones que luego se quedan acumuladas y a la larga nos producen determinados problemas que llegan incluso a derivar en enfermedades o en problemas de tipo somático. Todo esto tenemos que intentar solucionarlo desde el punto de vista de hacer fluir los sentimientos, que la mente no bloquee esa reacción.
la manera de hacerlo, la primera forma, sería saber qué son los sentimientos. Y ahí está la primera cuestión. Después de todo esto que he comentado, ¿sabemos qué son los sentimientos? O al menos lo intuimos, sentimos, pensamos que sentimos, y he dicho pensamos que sentimos, sentimos realmente, no sabemos. ¿Tenéis alguna idea de por dónde nos movemos? Claro que sentimos. Sentimos. Claro. O pensamos que sentimos. Sentimos y pensamos. Y la pregunta es, sentimos, pensamos, eso lo hemos dicho antes, se supone que tenemos los dos procesos. Claro. Y luego hay otro tercer proceso que nos engaña la mayoría de las veces, es que pensamos que sentimos. Y es un proceso mental. Depende de lo que sientan, ¿no? Claro. Por ejemplo, el amor de madre es un sentimiento, ¿no? Bien. Puro. ¿Qué es el amor? Que no piensa, ¿El simplemente amor es un siente. sentimiento? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. No vamos a especificar que sea de madre, ¿no? Vale, pero digo, por ejemplo, ese es el que tengo más claro. Lo demás no lo sé, pero el de madre lo tengo muy Bien. claro. El amor es un sentimiento. El amor es un sentimiento en líneas generales. Lo tenemos A claro, lo que ¿no? sea. Bueno, a lo que sea, tú me entiendes. A tu pareja, Sí, a tu madre, a tu... Bien. Que Sabemos se que puede tener o no tener, claro. Eso es lo que decíamos antes. Puede estar bloqueado o no bloqueado. Tenerlos, los sentimientos se supone que los tenemos todos. Pero la mente puede bloquear esos sentimientos. ¿Sabemos qué es el amor? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Va dentro de los sentimientos, ¿no? Sí, pero sabemos que hay intentar definirme el amor. Una definición así en simple que se os ocurra. Pues como una atracción, un impulso, una atracción hacia una persona que puede ser tu hijo, tu lo que sea. Bien. Más o menos, perfecto. Más o menos, es que es difícil. Sí. El amor como sentimiento es una fuerza de atracción y realmente es la fuerza de cohesión del universo. Todo el universo se mantiene unido por el sentimiento de amor. Esto lo que implica es que los sentimientos tienen mucho poder. Realmente podríamos decir que el propio universo, los movimientos de contracción del propio universo realmente son energía de amor. Y todo lo que nos ocurre a nosotros en esta sensación de atracción, todo lo que nos atrae, lo que hace que se concentre, realmente es sentimiento de amor. Y ahí no lo pensamos, fluye. El amor como sentimiento está por encima de la mente. Y simplemente fluye y se produce ese fenómeno de atracción. Hasta ahí lo teníamos muy claro, ¿no? El amor, lo tenemos todo claro. ¿Sabemos algún sentimiento más? ¿O tenemos uno solo? No. Tenemos mucho. Muchísimo. Sí, muchísimo. Por ejemplo, me están diciendo por aquí la alegría. ¿La alegría es un sentimiento? No. Es una emoción, una emoción. Es una emoción. ¿Veis ya lo que os comentaba al principio? Muchas veces no tenemos claro qué es. La alegría es una forma en la que yo me relaciono con mi entorno, por tanto es una emoción. El amor realmente no es una forma en la que yo me relaciono con mi entorno. El amor puede producir una serie de emociones, como puede ser el cariño, que sí es una emoción. O puede producir montones de emociones más. Entonces, aparte del amor, ¿tenemos claro algún otro sentimiento? Si yo digo, por ejemplo, me siento culpable, ¿son sentimientos o una emoción? Eso es una mentalización de una emoción. Vale. Vamos a explicar eso. Pregunto, por eso Sí. te pregunto. Vamos a explicar el concepto. Resulta que yo tengo un pensamiento, de ese pensamiento surge una emoción, esa emoción que se genera tiene una retroacción otra vez de nuevo hacia mi mente en la que me hace tener la sensación de culpabilidad. Como consecuencia mi mente piensa que es un proceso por encima y entonces mi manera de identificar eso es decir, siento culpabilidad como si fuera un sentimiento. Pero simplemente es la reacción de una acción que yo he provocado. Cuando tengo la reacción veo que no era justa y como no es justa esa reacción, lo que hago es colocarla por encima. Si la coloco por encima ya no he sido yo el culpable. Aunque le ponga el concepto de sentimiento de culpabilidad. Pero yo ya me he liberado. Ya esa acción que hice conscientemente
ya no era tan consciente, estaba por encima de mi mente. Entonces no lo podemos considerar un sentimiento. Tenemos... Me parece que no hay más que uno, pero... ¿No hay nada más que uno? ¿Pasamos a acabar de la charla? Porque todo lo que estoy pensando me estoy dando cuenta que me parece que son emociones. Bueno, pues entonces os voy a ayudar un poquito. Tenemos, vamos a describir otro segundo sentimiento que tiene igual fuerza que el amor, y es la libertad. La libertad sería ese segundo sentimiento. ¿Entendéis el concepto de libertad? Es muy complicado, ¿no? Igual que entender el amor. El sentimiento de libertad, por definición, sería la fuerza de disgregación del universo. ¿Perdona? La fuerza que hace que el universo se expanda. Lo que nos hace alejarnos de los demás. Por tanto, son dos sentimientos totalmente opuestos. Amor y libertad están en los polos opuestos. Si yo estuviera totalmente vinculado al amor, no tendría nada de libertad. Estaría anclado. Si yo fuera totalmente libre, no tendría nada de amor. ¿Entendéis la idea? ¿Sí? ¿Le ha quedado claro lo que es el sentimiento de libertad? ¿Entendéis que os podéis sentir libres? Regular, yo veo caras de regular. De regular. A ver, No, que no para sentimos. amar no hace falta. Yo pienso que son las dos cosas, ¿no? Tú puedes amar pero tener libertad a la vez. Efectivamente. Yo he dicho los dos extremos. De eso se Nos trata, vamos- ¿no? Si nos vamos a uno o a otro, pero ¿entendéis el concepto de libertad? Lo que pasa es que verdad que a veces nos equivocamos y cuando ya amas no tienes libertad, pasa muchas veces, pero vamos, se entiende por ahí, ¿no? Que para amar puedes ser también libre perfectamente. Sí, en teoría, luego lo En veremos. teoría, lo que pasa es que Lo luego ideal nos sería complicamos. tener los dos compensados. Exacto. Tener tanta cantidad de amor como de libertad. Entonces estaríamos equilibrados. Pero lo importante es saber qué es la libertad. Ya hemos dado una definición, pero lo importante es saber si lo estamos entendiendo. ¿Entendéis qué es la libertad? Sí, seguro. Tenemos clarísimo, ¿no? No tenemos más problemas. Pues si sabemos lo que es la libertad, nos quedaría intentar encontrar algún sentimiento más. O antes, por ejemplo, vamos a ver, ya que hemos estado hablando de emociones, para que no los confundamos. No, pero ¿Alguna emoción ¿puedes explicar un que poco más lo de surja la de la libertad? libertad? No, pero lo de la libertad lo deja a medias. Ahora lo vamos a Sí. ver. No, a través de las emociones. Ah, vale, vale. ¿Alguna emoción que penséis que puede expresar la libertad? Así, yo me siento libre, ¿cómo expreso esa emoción de ese sentimiento de libertad? Por ejemplo, la alegría. ¿Podría expresar? ¿Podría expresar la libertad, la alegría? ¿No? Perfectamente. Yo creo que sí. Y por ejemplo, si mi emoción es soledad, ¿expresaría libertad? Claro que sí, ¿Expresaría por amor? supuesto. Sí, también. Sí, bueno, amor, libertad, por ahora sabemos todo. Perdona, cuando habla de soledad, ha dicho sentimiento o emoción. He dicho emoción. Ha dicho emoción, ¿verdad? Sí, el sentimiento, pero la soledad también entra dentro de la libertad. ¿No? Si yo soy libre, ¿me siento solo? No, No, la verdad es que no. Bueno, también hay un equilibrio, ¿eh? Porque realmente Pero si tú lo uno eliges, porque también te está apetece. uno solo consigo mismo. Yo puedo estar solo conmigo mismo, Conmigo. pero Pero no te sientes. no me siento solo. No, no me siento solo. No es la sensación de soledad. No, no. Por tanto, para que entendáis, el sentimiento de libertad implica el que, aunque yo me esté separando de todo, me siento lleno en cada momento. Sí, sí. Eso sería el sentimiento de libertad. Sí, un sentimiento de plenitud. Un sentimiento de plenitud donde no me hace falta nada. Estoy completo. Pero que casi nunca se hace. Cuando tú Bien. te retiras Ahí está. hacia esa soledad es porque algo te falta y porque estás mal. Es muy difícil que alguien se retire, pienso. Porque eso es sentimiento de amor. Eso es donde yo quería llegar. Confundimos incluso los propios sentimientos. Cuando yo tengo un sentimiento de amor, siento soledad.
Porque el sentimiento de amor es atracción, es apego. Cuando se rompen los apegos, los rompa yo voluntariamente o se me rompan desde fuera, siento soledad. Por tanto, es un sentimiento de amor. Y su expresión, que pueden ser muchas, ya hemos dicho que normalmente identificamos con cariño, pero la soledad es una emoción que expresa amor, no expresa libertad. La persona, imaginaos que fuera totalmente libre, imaginaos que pudiera existir una persona totalmente libre. No se sentiría nunca sola. Y en cambio estaría desvinculada de todo. La persona que vibra siempre con el amor se sentiría siempre sola, aunque estuviera rodeada por todo el mundo. Porque necesitaría todavía tener mucha más atracción hacia la propia persona. ¿Ya nos han quedado estos dos sentimientos medianamente claros? ¿O lo hemos liado más? Una pregunta. ¿Usted conoce mi caso igual que Ana? No, yo ya no lo conoce. Yo soy militar, he estado en 2 guerras, en Bosnia, en Herzegovina y en Afganistán. He visto y he vivido cosas que nadie debería ver, ni vivirlo, mucho menos. Llevo 17 años, desde hace relativamente poco, que está cambiando, pero hasta hace durante 17 años, ¿yo qué es lo que he perdido? ¿Los sentimientos o la emoción? Yo no he llegado a no sentir nada por nadie. Exactamente. Perdemos los sentimientos. Con ese proceso que hemos hablado al principio, pero no solo tú, por un caso exagerado. Yo, por ejemplo, yo seguiría, este tiempo he seguido queriendo a mi hijo, a mi mujer. Lo has dicho bien. Ahora vamos a... Pero sin embargo, yo veía sufrimiento en la televisor, en la noticia, en cualquier, o en la vida misma, real, muerte de gente, muerte de familiares, de mi padre, no he sentido nada, nunca. Es como si fuera una máquina. Os voy a plantear una cuestión a partir de ese problema. La mayoría de las personas no sienten. Porque ya os lo he dicho al principio, nos hemos vuelto tan mentales, el ser humano ha progresado tanto en ese ámbito mental, que al final lo que hacemos es bloquear los sentimientos y creamos pensamientos de sentimientos. Entonces, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, estábamos hablando del amor, ¿hablamos de amar o hablamos de querer? ¿Y en qué se diferencia? El querer y el amar. El querer, para explicarlo de alguna manera, el amar es dar sin esperar nada a cambio. Absolutamente nada, me da igual. Puedo dar absolutamente todo. Eso incluiría mi propia vida, sin esperar absolutamente nada. El querer implica dar con la esperanza de recibir a cambio. Reciba o no reciba, eso ya será otra cuestión. Pero mi esperanza es recibir. El querer es un proceso mental que intenta emular un sentimiento de amor. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos ahí anclados en esos procesos mentales que bloquean por un lado el sentimiento real y por el otro provocan una sensación de sentimiento para que no nos demos cuenta que se están bloqueando. Porque si nosotros realmente somos conscientes de que se bloquean esos sentimientos, inmediatamente intentaríamos desbloquearlos. Porque cuando somos felices, cuando fluimos con los sentimientos. La mayoría de las causas de infelicidad se deben a que nuestros sentimientos dejan de fluir. Por tanto, tenemos que tener siempre en cuenta que hay que estar alerta de lo que pienso. Porque la mayoría de las veces ese pensamiento impide que sienta. Entonces, es muy normal, sobre todo en los casos de guerra, se habla del concepto ese de se cierra el corazón. Luego veremos que identificamos el corazón con los sentimientos siempre, no solo con el de amor. Y eso es debido a que mi mente bloquea todo, lo filtra a través de la razón, y para que no me dañe lo que ocurre a mi alrededor, lo que hace es hacerme insensible a muchas situaciones. Es un mecanismo de defensa. ¿Pero bloquea los sentimientos o Sí. la emoción? Bloquea sentimientos, yo me sigo expresando.
Todo lo que hago, simplemente yo coger esta carpeta, implica una emoción. Todo lo que yo hago externamente implica una emoción. El sentimiento ya hemos dicho que es otro proceso diferente, por encima del pensamiento. Casi siempre lo que voy a hacer es tener un pensamiento que me va a generar una emoción. Cuando yo digo que quiero a alguien, es justamente eso. Yo quiero a alguien para que ese alguien me devuelva amor. Entonces genero un pensamiento y genero una emoción. Que esa emoción de cariño es igual que la emoción de cariño que respondería al sentimiento de amor, como emoción. Por eso nos cuesta tanto identificar. Pero en el sentimiento de amor yo nunca esperaría que me devolvieran nada, mientras que en el pensamiento siempre voy a estar esperando que se me devuelva algo. ¿Entendéis por ahí la diferencia? Yo sé que todo esto es muy complicado de entender, pero... Bien, ¿no han quedado un poquito claros los dos primeros sentimientos? Vamos a intentar buscar otro. Has dicho que cuidado con lo que pensamos, que podemos bloquear los sentimientos. Sí. Un ejemplo de pensamiento que bloquea un sentimiento. Yo quiero a alguien. Y ya lo explico. Hay que ver lo que yo quiero a Carlos. ¿Qué implica eso? Implica un pensamiento que automáticamente bloquea el sentimiento de amor. Sí, sí. Es así. Porque yo lo que estoy haciendo es esperando que él me responda. Por tanto, bloqueo ese sentimiento. ¿Y cómo no lo bloquearía? Pregunto. Permitiendo que de verdad fluyera. Por tanto, yo ya no lo pienso. ¿Y qué lo Cuando sentimos? sentimos, no pensamos. Actuamos directamente. Cuando Y esa- nos sentimos, no Lo siento nada. he dicho antes, Yo no, porque lo pienso todo, pues no siento nada. me surgiría lo que sea. Pero entonces, Darle un abrazo, por ejemplo. Yo qué sé. La emoción que en cada momento surja concreta. Hay muchísimas emociones para un mismo tipo de sentimiento. Pero eso Igual no que la es hay, difícil, ¿no? Antonio. Pero entonces estás diciendo que si yo quiero mucho a una persona no debo de decírselo, tengo que demostrárselo. Porque si se lo Ni siquiera demostrarse. Si lo estoy demostrando, ya lo estoy pensando. Si Antonio. yo pienso que lo tengo que demostrar, ya no estoy sintiendo. Pero que El hay que sentimiento es algo inmediato. Siento y actúo. ¿Bien? Antonio, Hay que pensar las cosas. Sí. Pero de esa manera, en el momento que me paro y lo pienso, ya no fluye el sentimiento. Ya automáticamente está fluyendo lo que es el pensamiento, aunque puede ser una emoción igual a la que fluiría con el sentimiento. Pero he bloqueado el sentimiento. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. es que la persona que no domina eso son kamikazes. El tener sentimiento de amor así, que fluya siempre, eso no. Eso estaría perfecto. Eso es estrellarte con Sí, un rato. estaría perfecto. Porque como no esperas nada, Si no esperas nada, pero El no amor lo no puedes. se puede Si está a nivel de esto, a nivel del otro, es una charadura. no. Yo, vamos, me estoy dando cuenta que estamos todos, ¿sí? El problema es ese, que estamos anclados en el pensamiento. Pero sería perfecto. Yo estoy dando, como no espero nada, no tengo expectativa de recibir nada, me siento feliz, porque mi sentimiento es dar, y lo estoy haciendo. El problema es cuando tengo el sentimiento de dar y no doy. O tengo el sentimiento de estar libre, solo y apartado, y no lo estoy. O cuando tengo la necesidad de tener mis propias decisiones, que sería el concepto de libertad, y no las tengo. Todo eso implica esa problemática que pasa por el bloqueo desde los pensamientos, desde la mente. Luego veremos que hay 4 tipos de mente. Y ahí lo vamos a complicar todo un Si poquito ya más las posteriormente. Ya la has complicado. Antonio, ¿y la Pero- preocupación sería un sentimiento o es Una emoción. Preocupación. Sí. La preocupación, además, bueno, una emoción, por expresarlo de alguna manera. Ni siquiera eso, realmente una acción. Preocupación. Ocuparme antes de tiempo. Efectivamente. Por tanto, es una pérdida de tiempo. Todavía no ocurrió algo. ¿Para qué me voy a ocupar de algo que no ha ocurrido? Bueno, pero que lo hacemos todos los días, preocuparnos por 20.000 cosas que Sí. ni nos han pasado y estamos dándole 20.000 Y que probablemente no pasen. Bueno, eso Es lo peor. es lo peor. Bien.
El miedo. El miedo sería una emoción. Sí. Directamente, la mayoría de las veces esa emoción surge de un pensamiento muy concreto. Además nos enseñan a tener miedo. Los niños recién nacidos, bueno, voy a poner un poquito más grande porque recién nacidos hace un poquito más grande, no tienen miedo. El miedo es algo que se adquiere con el aprendizaje, es un pensamiento. Nos enseñan a tener miedo a muchas cosas. Y luego, por encima de todo, para tenernos dominados, nos enseñan a tener miedo a la muerte, cuando realmente somos finitos. O sea, todas las personas van a morir. Pero es la primera manera de control. Y lo primero que nos enseñan desde muy pequeños es el miedo a la muerte. No el instinto de supervivencia, que sería otro, que es el que tienen todos los animales para intentar mantenerse vivos el mayor tiempo posible, sino el miedo a la muerte. Nos lo enseñan cuanto antes mejor, pues así antes se domina a la persona, y a partir de ahí estamos siempre controlados. Si no tuviéramos miedo a la muerte, no podrían controlarnos. El miedo, como concepto, es lo opuesto totalmente a la libertad. Si yo soy libre, no voy a tener miedo a nada. Lo cual no quiere decir que, hombre, estoy arrimando a un precipicio, voy a tener cierto cuidado. Tampoco voy a ver si me caigo. Un poquito de control. Pero es esa limitación hasta el punto de supervivencia, no de miedo a la vida, ni miedo a la muerte. Porque lo que nos enseñan como miedo a la muerte, desde muy pequeños, se transforma en un miedo a la vida. Nos da miedo todo. No vivimos. Cuanto menos vivimos, entonces parece que mejor estamos. Hay que dejar de vivir. Y ese es justamente lo contrario. Por lo cual llegamos a tener 90 años y decimos, ¿qué he hecho en la vida? No he hecho nada. He pasado por la vida. Porque ya cuando llegas a determinadas edades, en las que ya sí comprendes que tienes una finalización, pues te das cuenta que lo importante es el proceso de aprendizaje que tenías que haber tenido. Y te das cuenta que debido a esos miedos no has hecho muchas de las cosas que te hacían falta para tu desarrollo. Ahí es donde surgen las sensaciones muchas veces cuando dicen que las personas, sobre todo a partir de los 80 o 90 años, retornan a ser como niños, porque realmente se dan cuenta. No es el concepto de que involucionan mentalmente. Realmente toman conciencia de que no han hecho un montón de cosas que les hacía falta. Y entonces dicen, bueno, ya me queda poco tiempo, ya lo mismo da. Voy a intentar ver si recupero algo. Y hay veces que recuperan, hay veces que precisamente los que estamos alrededor impedimos que recuperen. Ese sería otro problema. ¿Cómo, Antonio? Sí. Claro. Me voy a ir al mar, me voy a meter allí en todo lo hondo. Porque me ha gustado siempre meterme. ¿Cómo te vas a meter allí que te vas a ahogar? Vamos a ver, el abuelo con 90 años, ¿cómo se va a ir nadando allí al fondo? ¿Entendéis, no? Más sencillo, no vas solo al portal. Bueno, por eso he puesto algo más exagerado, pero muchas veces Una cosa tan sencilla como eso, efectivamente. No vas solo al portal, No vas te solo vas al a portal, la generación de miedo. Todos son miedos. Nuestros miedos que encima se los aplicamos al que está perdiendo. ¿Entendéis ese concepto de miedo? Totalmente emocional. Bueno, el tercer sentimiento, nos hemos dicho dos, vamos a ver, hay un tercero, o ya nos hemos quedado en dos. ¿Sí? ¿O no? Hemos dicho amor, libertad. Pero están chivando por ahí. No, en verdad se debió de mí. La paz. ¿Entendéis el concepto de paz? Queda muy bonito dicho así, ¿no? Ni idea de lo que es, ¿no? A ver, ¿alguien me podría definir, me da igual tipo de definición, lo que es la paz? Ya ni siquiera como sentimiento. Equilibrio. La paz es equilibrio. mental. Si yo tengo paz, estoy en equilibrio. Sí. Contigo, con el universo, con todo. No tienes cuentas pendientes con nadie. Si estoy en paz, no tengo cuentas pendientes con nadie.
Vamos a ponerlo al revés. ¿Puedo tener cuentas pendientes con alguien y estar en paz? Depende de la preguntando. ¿Qué entendemos por la paz? Tranquilidad. Bien, estamos buscando sinónimos para no decir nada. ¿Armonía? ¿Armonía también es un sinónimo? Armonía también es un sinónimo. Vale. Pero lo que mejor expresa, si buscamos un sinónimo, la paz, sería la armonía. Cuando yo me siento en armonía, es ese sentimiento de paz. La armonía es un estado, no es un sentimiento. Yo estoy en armonía. Expresa un sentimiento de paz. No llega a ser una emoción. Simplemente estoy en un estado determinado. Pero seguimos sin saber muy bien qué es la paz. Si buscamos el lado contrario, ¿qué sería el plano opuesto a la paz? ¿La guerra? El desasosiego, la tristeza, todo esto son emociones. Estamos hablando de un sentimiento. No encontramos el polo opuesto de la paz. Quietud interior, ¿no? La paz está... Yo creo que contigo mismo, lo contrario de la paz es no tener paz. Porque... Lo vamos a poner más fácil. El polo opuesto de la paz sería el caos. ¿Bien? Manera de que lo entendamos. Todo el universo es caos. En cambio nosotros lo vemos en armonía. ¿Entendemos la idea? Nosotros vemos nuestro universo. Ya que tenemos telescopios y todas esas cosas, se ve muy bien. Incluso nos hacen visualizaciones de cómo sería, cómo se mueve, cómo se ve la galaxia. Nosotros lo vemos todo en armonía, ciertamente, ¿no? Pero realmente todo el universo es caos. Son planetas chocando unos con otros, estrellas explotando como supernovas, galaxias que chocan unas contra otras y otras que devoran y integran a las que hay, agujeros negros que absorben incluso la luz. Realmente es un caos. Todo está en un movimiento caótico donde realmente no hay nada organizado. En cambio nosotros percibimos armonía, porque corresponde al mismo sentimiento de paz. ¿Entendéis lo que sería ese sentimiento de paz? Con su polo opuesto dentro del mismo sentimiento, que sería el caos. Porque muchas veces es más fácil entenderlo desde el lado, vamos a llamar, negativo, aunque los sentimientos no tengan polo positivo ni negativo, no, desde el otro extremo, es mucho más fácil entender el propio sentimiento. Es más fácil entender el caos que entender la paz, entre otras cosas, porque habitualmente no estamos en paz. No lo sentimos. Pero como muchas veces si estamos en caos, nos resulta fácil ese sentimiento, que sigue siendo el mismo sentimiento de paz, en su extremo opuesto. Yo creo que el ver el universo, aunque sabemos que es un caos, porque ya lo sabemos, pero la sensación de que nos da a nosotros de que es paz, yo creo que es por el tiempo. Para nosotros el tiempo es tan simple, somos tan poquita cosa en el tiempo que nos parece todo armonioso, todo bonito, bello y tal. Sin embargo, si pudiéramos acelerar todo ese proceso de que está, veríamos que lo que está es un desastre. El tiempo ese, entonces ahí cuenta, estamos limitados. Estamos limitados de esa manera con el tiempo. Pero nosotros podemos percibir armonía o paz en algo porque realmente existe el sentimiento. ¿Qué ocurre? Antes no lo habíamos dicho con los otros dos sentimientos, pero todos tienen su lado opuesto. ¿Cuál sería el lado opuesto del amor? Del sentimiento de amor.
No el sentimiento opuesto, sino el lado opuesto. ¿El odio? El odio. El odio es una fuerza de atracción. Cuando odiamos a alguien lo tenemos siempre presente. No te lo quita de la cabeza. Es lo mismo que cuando amamos a alguien. ¿Sí? El lado opuesto de la libertad. No. El miedo ya hemos dicho que era una emoción. ¿Cuál es? Esclavitud. La esclavitud. ¿Como concepto? ¿Qué sería la esclavitud? No sé, La falta de libertad. Bien, visto de otra manera que no sea como falta de libertad. ¿Cómo lo entenderíamos? Sometimiento. ¿Qué es sometimiento? La falta de libertad sería el sometimiento. Cuando yo estoy sometido a alguien, incluyendo el amor, No hay libertad. no hay libertad. Por tanto, cuando yo me siento sometido, dejo de serlo. Depende de la cantidad de sometimiento que tenga. Por eso la esclavitud sería el polo ya máximo, ¿no? Pero la esclavitud como tal sigue siendo un estado. Soy un esclavo. De hecho, si nazco como esclavo, estoy contento y feliz, es mi libertad. No he conocido otra. Un pájaro que nace enjaulado no ha conocido otro mundo. Está muy bien. Esa es otra, la teoría de la relatividad, ¿no? Sí. Pero aquí hablamos de lo que sentimos. Por tanto, cuando yo siento libertad o siento que estoy sometido, sigue siendo el mismo sentimiento de libertad en sus polos opuestos. Y cuando llegamos a la paz por un lado y el caos por el otro. Aquí ya tenemos 3 sentimientos, ya tenemos esto casi organizado. ¿Cuántos más sentimientos veis que habrá? Antonio. Muchos más. O sea que la paz involucra el concepto de orden, de alguna manera. La paz no, involucra el sentido de armonía. El concepto de orden corresponde al amor. ¿Y cómo? Bien. Cuando el amor lo que hace es cohesionar todo, para que esa cohesión pueda estar, necesita ser ordenada. Yo no puedo estar cohesionando cosas, porque si no, no puedo. Llegaría un momento que no podría. Entonces, la cohesión implica un orden. Por tanto, el orden se establece desde el amor. El desorden desde la libertad. Cuanto más libre soy, más desordenado soy. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Así. Yo soy libre. Me da igual. ¿Esto por qué tiene que estar aquí? Porque quiero. ¿Es su sitio? No, me da igual. Pero se puede ir. Yo quiero ser libre. Las normas son mentales. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, sí, por eso vamos tan mal a nivel de sentimientos. Porque tú Tenemos eres capaz de tantas tener una enfermedades. carpeta y decir, ya está, la Dios ahí, pero que no se puede. ¿Por qué? Como poder sí. O si ya mi hijo empieza a decirme que deja las cosas tiradas y hace las cosas porque quiere, porque le voy a dar libertad, dime tú a mí. Por tanto, no tenemos que marcar una pauta en la vida. Tendría un hijo libre, de la otra manera va a tener un hijo esclavizado, Y con miedo. con miedo, desde que nació. Vale. Nos marca la sociedad, es cierto que la sociedad nos marca eso. Y como somos muy mentales, lo A ver, primero que como hacemos teoría es está muy bien, establecer pero esos como ejemplos. práctica no podemos. Probablemente cuando sea mayor pues le pasará igual que a todos nosotros, tendremos un montón de problemas, no seremos felices en la vida, nada nos sentará bien. Todo de vida, luego se acordará y dirá mi madre que me hacía poner las cosas ordenadas. Pues claro que sí. Antonio, pero tú te sientes libre. Pongamos que te sientes libre para dejar ese mostrado esta tarde, esta noche ahí. Pero yo mañana vengo a dar yoga y yo ya estoy perjudicada. ¿Por qué no? Si tanto te molesta. No dicen que la libertad Yo lo quitaría. La libertad de uno llega hasta donde ya me meto en la tuya, me explico. Yo soy libre y no te quiero ver, te digo vete. Me siento libre, ¿no? O sea, ya hay un perjuicio. ¿Hasta dónde? ¿Qué toca eso? También la opción que te vayas tú. Y ahora tú dices, pues no me da la gana. Hay un concepto mental.
Por eso hablábamos antes de que tenemos tanto problema en liberar los sentimientos, porque tenemos tanta cuadrícula mental que no limitamos nada más que sentimientos, porque los pensamientos ya no pueden ser limitados más. Tenemos toda la limitación. Hemos nacido, nos han puesto todo como tiene que ser y nos lo van reforzando todos los días. Todos los días le dicen al niño, eso no se deja tirado, eso no se deja tirado. Hombre, Antonio, es así y lo deja tirado porque entonces Hasta que consiga que no lo deje tirado, ya, claro, lo hacemos. no me lo pongas más complicado, que llego mañana y ya no se casa, es como todo el chiquillo. Tu obligación como madre, porque vibra con el amor y no con la libertad, Y eso es amor, porque eso sí es incondicional. atraerlo, apegarlo y que sea dependiente de ti. ¿Por qué? Porque en el fondo tú eres dependiente de él. Eso es el amor. El amor es esa fuerza de cohesión. Tengo que atraer todo. Hasta que tenga 18 años. No, ya pase de mí. precisamente muchas veces ese sentido de cohesión intentamos que sea tan fuerte para que pasen los años que pasen, se quede anclado tanto en su subconsciente que sigan respondiendo siempre igual. Y eso lo hacen no solo los padres o el entorno educativo, sino lo hace la propia sociedad. La propia sociedad genera esclavos. Si todos fuéramos libres y cada uno hiciéramos lo que quisiéramos, viviríamos todos felices y contentos, pero nadie tendría poder. El problema. Porque en el fondo el hombre busca el poder. Tú, con educar a tu hijo, realmente buscas poder. ¿Qué hago? Domino a mi hijo. Es lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque es su bien. ¿Es su bien por qué? Es mi bien, para que yo no esté desorganizado. Para él está divinamente todo tirado por el suelo y poder jugar en cada momento. Vale, y ahora eso a nivel, pero por ejemplo, a nivel pareja. Si los dos fuésemos por libre, ¿Qué pasa? sería un caos en la casa. ¿Por qué? O sería un caos en todo, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, pues porque la sociedad nos marca unas pautas a Ahí está. seguir, pero claro, es que ya, si Problema cada uno mental. queremos una libertad, Si yo ejecuto mi libertad, no tengo problema. Si yo pero restringo ¿dónde está? ¿Hasta dónde mi- está el límite de esa libertad? No tiene. El problema está cuando le ponemos límites. El límite de mi libertad lo marca mi propia libertad. Cuando me lo marca algo externo, ya entro en ese concepto de esclavitud. Entonces, Soy somos esclavo de mis esclavos propias de normas. todo, Antonio. En realidad todos Es lo que somos hemos dicho al esclavos de principio. todo. Cuando hemos empezado a hablar de este Todos, concepto pero a de nivel, libertad. a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de todo. Sí. Somos esclavos. Porque si no somos así, no existe el poder. No puede haber personas de poder. Aquí llegaremos a otro concepto. Existen dos tipos de personas. Personas de poder y personas de sentimiento. Las personas de sentimiento fluyen libremente con sus sentimientos y no tienen problemas. Son las personas más felices del mundo. Las personas de poder son el resto de personas que se involucran en esas normas mentales que ha creado una sociedad, porque nuestra sociedad así porque la hemos El creado de esa 99%, manera. Antonio, que el El 1% que 99,9. queda libre, haciendo lo que quiere. Cierto. Es así. ¿O no es así? Sí, sí. Aquí no estamos discutiendo eso, Ya. estamos discutiendo porque luego enfermamos, porque tenemos problemas, porque no nos sentimos bien, porque cuando llego al final de mi vida descubro que no he vivido, sino que he pasado por la vida. Porque somos autómatas, nos educan y nos programan. Ese es nuestro problema. Estamos ¿Qué ocurre? programados. Pues tenemos que intentar solventarlo en la medida de las posibilidades. Claro, a lo mejor si mi tendencia es ser muy libre, pues a lo mejor la propia sociedad me lo va a impedir. Pero permitirme algo de libertad probablemente sí podré. Si yo soy una persona con mucho amor, la sociedad también me lo va a impedir. Pero permitirme generar algo de amor también podré. No voy a bloquear todo. ¿Qué es lo que tiende la sociedad? A que solo funcionen las estructuras mentales y se bloquee todo. Así que como teníamos 3 sentimientos, ¿tenemos alguno más? Ya con eso tenemos bastante.
A ver, ¿tenemos más sentimientos? No. ¿Pues sí? La pena. No. Eso es una emoción. Eso es una emoción. Sentimiento. Para que lo distingamos, el sentimiento surge desde dentro. El deseo entonces está unido al amor. El deseo, bueno, habría que interpretar qué es el concepto de deseo. Pero bueno, el deseo como tal, si yo deseo algo, es un esquema mental. Vale. Me han enseñado que esto tiene que ser de esta manera, entonces lo deseo. Vale. Pero primero tiene que haber un esquema mental para yo desear algo. Deseo tener un coche mejor que el de mi vecino. Primero tengo que saber que mi vecino tiene un coche, que existen los coches, y a partir de ahí me enseñan que además tengo que tener uno mejor que el de él. Y ya surge el deseo. Esa persona es muy inteligente. Un esquema mental. ¿No? Sí, sabe muchas cosas. Bueno, ¿algún sentimiento más? ¿O ya hemos acabado con los sentimientos? Bueno, hay más sentimientos. Ya, es una pista grande, ¿no? No sentimos. ¿Qué sentí? A ver, ¿sentí amor, sentí libertad, sentí paz? ¿Qué más sentí? El dolor. El dolor puede ser un sentimiento. El dolor. La pena. No. Son emociones. El dolor también. ¿Qué sentimos? ¿Qué surge de dentro? Sí. Tristeza. El dolor lo provoca la ignorancia. A ver cómo explica eso. Esto lo explicaré. Bien. Estaban diciendo por aquí estas cosas. El sentimiento de... ¿Alegría es un sentimiento? No, es una emoción. Y tristeza, ¿no? También es una emoción. Todo eso es la manera con que nos relacionamos con nuestro entorno. La veracidad. La verdad. Prefiero decir la veracidad porque la verdad realmente es un conjunto de verdad y mentira. La veracidad sería lo que realmente es. El mundo de la verdadera realidad. Desde la expresión de lo que sería el Sankhya o de las culturas de la India, está muy claro. Ellos dicen que existe la Maya, que es el mundo de la ilusión, que es donde vivimos, y luego existe una verdadera realidad, que es la que realmente existe, pero que no somos capaces de ver. Entonces ellos lo tienen muy claro, para ellos no es problema identificar el concepto de veracidad. Para nosotros sí, porque nosotros nos identificamos plenamente con un solo concepto, que sería: este mundo es el real. Nuestra mente, al ser solo personas que ya vibramos por la razón, el único plano que existe es nuestro plano mental, y como consecuencia lo único que existe es la materia que veo a mi alrededor. Nos hemos vuelto muy materialistas, debido a que no somos capaces de ver nada más. Entonces, entender el sentimiento de veracidad nos cuesta muchísimo, porque implica reconocer que la mayoría de lo que vemos es falso y existe otra realidad que sería verdadera. El concepto de veracidad es algo que surge, que solo se puede ver desde un punto de vista. No existe otro punto de vista contrario. Cuando yo digo que esto es negro, pues claro, yo lo estoy viendo negro primero porque me han enseñado a decir que esto es negro, ya es mental, ¿no? Pero si alguien lo viera blanco, incluiría un concepto de que esto no es real, no es verdad. Eso lo podemos tener, lo podemos observar muy bien con las personas daltónicas. Yo veo algo en rojo y ellos dicen que es verde. E incluso habiendo aprendido mentalmente que es rojo, lo siguen viendo verde. No son capaces de distinguir los dos colores. Y le dan el otro nombre, o le dan al verde rojo, al rojo verde, o intercambian. Habitualmente suele ser con esos dos tonos. Ocurre con otros tipos de colores. ¿Qué ocurre con este concepto? Ven la realidad diferente a mí. Si ven la realidad diferente a mí, implica que no es una realidad única. Y si no es una realidad única, no existe el concepto de verdad. El concepto de verdad surge de mi interior, es un sentimiento. Y llega a provocar en mí una sensación cuando llega ese sentimiento de verdad, una sensación de que estoy en lo correcto.
entonces ya no hay duda, desaparecen todas las dudas. A partir de ahí es cuando nos damos cuenta que estamos vibrando con ese concepto de veracidad. ¿Cuántos de vosotros tenéis esa seguridad absoluta? Nadie. No vibramos con el sentimiento de veracidad. Nos cuesta... Si los de antes ya nos costaban, el de veracidad mucho más. Lo vamos a dejar ese ahí un poquito, luego lo retomaremos. Y os voy a decir ya que son 5 los sentimientos que existen realmente. Solo hay 5. Y el quinto sentimiento sería el sentimiento de luz, que es todavía mucho más complicado de entender. ¿Qué entenderíamos por ese sentimiento de luz? ¿Entendéis el concepto de iluminación? El sentimiento de luz es aquel que hace desaparecer la oscuridad. La claridad. Es realmente el concepto de sabiduría. Cuando yo tengo el sentimiento de luz, tengo esa sensación de sabiduría. He llegado a tener claras las cosas. Vamos a ponerlo así para que veamos. Ese sentimiento que no tiene nadie en el mundo, ¿no? Ese nos cuesta tener un poquillo también. O muy poquito, ¿no? Bien, como habéis visto además todo este proceso, visto desde ese punto de vista, tiene un... Bueno, en este de la luz veis claramente que luz y oscuridad son los planos totalmente opuestos, eso lo tenemos muy claro, porque además para nosotros tenemos una expresión visible de ello. Nosotros vemos gracias a que hay luz, entonces lo tenemos bastante claro. Aplicarlo al sentimiento a lo mejor ya nos cuesta un poquito más. Distinguir cuando tengo conocimiento o cuando tengo sabiduría ya es más complicado. Yo podría no tener ningún conocimiento y tener mucha sabiduría. O puede ocurrir al revés. Ser una persona muy culta, con mucho conocimiento y nada de sabiduría. Porque el conocimiento es mental y la sabiduría nace de un sentimiento, que es el sentimiento de luz. Entonces, cuando yo digo yo sé, yo no estoy pensando, yo sé algo. Y a lo mejor no sé explicarlo siquiera. Pero lo siento. Porque siento lo que sé. Y sé que es verdad. ¿Entendéis el sentimiento? ¿Sí? Lo tenemos todo esto totalmente claro ya, dominado. Sabemos ya que tenemos 5 sentimientos. Y ahora vamos a ver cómo surgen esos sentimientos o cómo se organizan dentro de nosotros. Pues claro, visto así, los 5 en teoría deberíamos tener los 5 sentimientos. Pero ya hemos visto que, bueno, no sabemos ni siquiera si tenemos alguno. Pues están todos ahí bloqueados, ya nos cuesta trabajo. Lo importante es saber qué sentimientos tenemos. Para ello y ver cómo se ordenan. El primer sentimiento y más importante en nosotros es el sentimiento de amor. Nosotros, como seres humanos, vibramos desde el sentimiento de amor. Por tanto, es el primero que surge en nosotros. ¿Qué ocurre? Que luego, para compensarse, surge el sentimiento de libertad, que es el que lo equilibra. Cuando conseguimos tener a partes iguales amor y libertad fluyendo con esos sentimientos, surge el sentimiento de paz. Esa armonía, ese sentimiento de paz, es realmente el equilibrio entre amor y libertad. En el momento que yo no tenga ese equilibrio entre amor y libertad, no puede surgir el sentimiento de paz. Por lo cual ya tenemos un primer problema para que fluya ese sentimiento. Tengo que equilibrar los otros dos. Bueno, primero tengo que dejar que fluya y después equilibrarlo. Una vez que ya hemos llegado al sentimiento de paz, ya estamos todos en armonía, soy suficientemente amoroso, pero además me siento suficientemente libre, estoy equilibrado por completo, y a partir de ahí surge
el siguiente sentimiento, que sería la luz. Adquiero claridad sobre todo. Adquiero sabiduría y sé cómo funciona todo. Estoy en paz conmigo mismo, con el universo que me rodea y como consecuencia sé cómo funciona. Ya he llegado a ese concepto del sentimiento de luz. Y una vez que estoy instaurado en ese sentimiento de luz y ya sé las cosas, es cuando surge el sentimiento de veracidad. ¿Recordáis cuál era el de veracidad? Era el distinguir la verdadera realidad. A partir de ahí, una vez que tengo los 5 sentimientos fluyendo, alcanzo un concepto que para nosotros es un estado pocas veces alcanzable y que solo lo rozamos durante pequeños instantes, que sería la felicidad. Por tanto, para ser constantemente felices, tendríamos que hacer un proceso de recorrido por los 5 sentimientos, dejando que fluyan todos ellos. Si no fluyen los 5 ya no leen. Por eso tenemos solo breves instantes de felicidad en momentos muy puntuales de nuestra vida. Porque es muy difícil conseguir que fluyan los 5 sentimientos. Bueno, todo esto, visto desde este punto ya complicado de por dónde van los sentimientos, dónde se queda la mente, dónde fluyen las emociones, a partir de ahí tendríamos un concepto importante para explicar, que sería la propia mente. Entonces tendríamos que darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente y por qué bloquea esos sentimientos. Ya hemos dicho que nos enseñan lo primero, que nuestra mente aprende muy rápido, sobre todo si además nos lo están repitiendo desde que nacemos las mismas cosas, pues así se nos queda todavía mucho más claro. Pero lo importante es distinguir que nuestra mente no es una sola mente. Existen 4 mentes que se unifican en una sola, pero debido a esa diferenciación de esas 4 mentes, podemos intentar discernir dónde se encuentran los sentimientos. Un poco, para que lo veamos de alguna manera, diríamos que existe una mente inferior, que realmente dentro de ese concepto de mente inferior sería, lo identificaríamos más que nada con una mente de almacenamiento, donde tenemos la memoria, todo lo que es el pensamiento celular, el tipo de mente que pueden tener plantas, donde se acumulan, o nuestras células, donde se acumulan experiencias y responden frente a esas experiencias. Eso sería parte de la mente inferior, pero luego tendríamos dentro de ese concepto de la mente más inferior de todas, que sería Chitta, tenemos otra mente inferior que se llama Ahankara, que sería la mente instintiva, que es la que responde al mundo animal. Los animales se rigen por esos instintos. El instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, son mentes instintivas. El conjunto de esas 2 mentes inferiores, al final lo unificamos como uno solo y nos daría el concepto ese de mente inferior. Pero todavía dentro de ese concepto de mente inferior hay todavía una tercera, que sería Chitta, que sería el concepto de la mente consciente, lo que entendemos nosotros por la mente racional, como piensa el ser humano. La mente humana se correspondería con ese concepto de Chitta. Chitta, unido a Ahankara y al concepto de Buddhi, que sería lo más, como concepto, la mente, vamos a llamar, superior,
dentro de lo humano, nos daría todo un conjunto que vamos a definir como mente inferior. Porque muchas veces ese concepto de mente superior, esa mente consciente, racional, sigue siendo una mente todavía inferior. Todo esto es para que entendamos dónde se sitúan los sentimientos. Bien, tenemos un gran núcleo de mente, por encima de ella están los sentimientos, pero luego tengo por encima otra mente, que es manás, que esa mente es la mente del ser. Nosotros nos definimos como seres humanos, lo cual implica que tenemos una parte, vamos a llamarla inmortal, que sería el ser, y otra parte material y que acaba, que sería lo humano. Las tres mentes anteriores, como mentes inferiores, se corresponderían con lo humano. Manás sería la mente del ser, que además englobarían a las otras tres. Un dibujito vamos a hacer ahora mismo, para que lo veamos y podamos... Pero además lo vamos a hacer ya relacionado un poco y con... Un dibujito muy bonito, para que lo veamos todo. Bueno, vamos a intentar un poco distinguir todas estas cosas. Nuestros sentimientos, habíamos hablado antes que residen en el corazón. Realmente no es el corazón, sino es Anahata, es un centro energético. Ese centro energético que se sitúa en el centro de nuestro pecho es donde residen las energías que corresponden a los sentimientos, a esos 5 sentimientos. Esta línea que hemos trazado aquí un poco nos sirve para distinguir dos partes, que vamos a decir que esta es la parte del ser y esta es la parte humana. La parte del ser, para aclararnos, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar en conceptos religiosos, muchas veces el propio concepto del ser se nos escapa. Entonces vamos a explicarlo, que nos entra más como concepto de divinidad. Toda esta parte que conecta con lo divino sería esta parte del ser. Y se correspondería desde el centro del pecho hacia arriba. Esto sería manás, que se corresponde con otro chakra que sería ajna. Esta sería la mente del ser, que como vemos está por encima de los sentimientos. Y justo por debajo tendríamos las otras tres mentes. ¿Entendéis un poco la idea o nos estamos liando? Lo importante es saber, dentro de este esquema, que estas tres mentes que tenemos justo por debajo de los sentimientos, esto es un esquema donde se domina de arriba hacia abajo. Cuanto más arriba estemos en el esquema, más dominio hay. Por tanto, si esta mente inferior, que habíamos descrito como el conjunto de las tres mentes, está por debajo del nivel de los sentimientos, por debajo de Anahata, los sentimientos dominan sobre esa mente. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros? Bueno, antes vamos a explicar otra cosita. Este otro plano, por debajo, serían las emociones. Por tanto, estas emociones se liberan hacia afuera dependiendo de la mente o de los sentimientos. Porque los dos están por encima, los dos pueden provocar esa liberación. Y ambas, tanto emociones como pensamientos como sentimientos, fluyen sobre lo que serían las energías más densas que representan a la materia. Por tanto, un bloqueo emocional
venga derivado de un bloqueo de sentimientos o de un bloqueo de pensamientos, una vez que no fluye, afecta al cuerpo físico, afecta a la materia y provoca falta de salud que a la larga provoca una enfermedad. Si se mantiene durante muchísimo tiempo, provoca una enfermedad. Aquí tendríamos otro nivel por encima ya de los sentimientos, que es otra forma de expresión que lo que expresa es esta mente superior. Por tanto, la expresión de la mente superior nunca se da en este concepto de plano que hemos llamado antes divino. Nunca se va a dar a través de emociones, ni realmente va a repercutir en el cuerpo físico. Todas las repercusiones de la mente superior se expresan a través de otro tipo de energías, que son energías creativas. Estamos hablando de una mente de tipo intuitivo, que ya no se corresponde con la mente racional, está mucho más allá. Y esta última parte que hemos puesto aquí sería la energía propia del ser, que englobaría esta energía como si hiciéramos ya un conjunto con todo. Todo esto un poquito para explicar, si no hemos tirado, no sé si lo habré conseguido, que los sentimientos en teoría deberían siempre dominar por encima de la mente inferior. Pero nosotros, culturalmente y educativamente, hemos ido desarrollando tanto la parte humana, hemos hecho que este nexo entre los dos mundos sería lo humano y lo divino, que serían los sentimientos. Al desarrollar tantísimo esa parte material, esa parte humana impera por encima del nexo que nos une con lo divino. Y a partir de ahí, para no tener esa influencia de la mente superior, lo que hacemos es bloquear los sentimientos. Los sentimientos, como tal, tienen influencia directa desde Manás, desde la mente superior, la mente del ser. Por tanto, lo ideal sería que siempre fluyéramos con los sentimientos. ¿Me surge un sentimiento? Fluyo directamente. Porque es la manera en que voy a estar de acuerdo conmigo mismo. Antonio, eso se corresponde con los chakras, lo que estamos viendo. Sí. Entonces, yo por ejemplo he leído que en el budismo, la meditación budista, recomienda que a las personas que son más, ¿cómo llamarlo? Pues para entendernos, ¿no? Más sensibles, que sienten más las cosas y tal, a la hora de concentrarse lo hagan con anahata. Y las personas más racionales, más frías, más calculadoras, lo hagan con manás. Me cuadra, porque si maná es la superior, ¿por qué lo hacen así? Porque es la manera de que la mente superior domine a la inferior. Hemos dicho que maná se engloba a las otras tres también. Si yo al final aprendo a pensar en esa conexión con el ser, con la mente del ser, con manás, llega un momento en que mi mente inferior, aunque fuera Buddhi, que es la mente racional, ya no me importaría. Estoy rigiendo por otra mente superior. Una persona impulsiva, por ejemplo, le es más fácil hacerlo con anahata, pero sería recomendable hacerlo con maná. Habría que entender que es una persona impulsiva. Si entendemos por una persona impulsiva la que deja fluir los sentimientos, muy bien. Si entendemos por una persona impulsiva aquella que directamente expresa un pensamiento, nada más tenerlo, que también es impulsivo, no podría funcionar así. Tendríamos que averiguar qué tipo de persona es. Si yo soy una persona que piensa muy rápido y como consecuencia, al pensar muy rápido, actúo también muy rápido, soy impulsivo, pero desde la mente. No están fluyendo los sentimientos. Ahora, puede ocurrir que precisamente sea una persona que no piensa. Directamente tengo un sentimiento y sale. Entonces ahí sí actuaríamos desde anahata, que es con lo que se está vibrando. Esto es un poco tener la idea de qué son los sentimientos, porque mientras no sepamos lo que son los sentimientos, aunque realmente no podemos racionalizarlos,
puesto que están por encima. Todo lo que hemos intentado aquí hablar es una manera un poquito de tener un contacto con lo que serían los sentimientos. Por eso se llaman sentimientos, porque solo se sienten, no se pueden pensar. En el momento que lo pienso, estoy fluyendo desde la mente y estoy bloqueando el sentimiento. Pero es cierto que a nuestra mente racional, porque nos han enseñado a ello, le hace falta tener una idea de qué son los sentimientos. Entonces hay que tratar de explicarle a nuestra mente, cuando estoy sintiendo algo, qué es lo que ocurre, qué proceso está ocurriendo. Eso es lo que nos permite luego identificar dentro de nuestros procesos si yo estoy fluyendo con un sentimiento, si lo tengo bloqueado, si fluyo desde un pensamiento. Si fluyo desde un pensamiento que identifico con un sentimiento, si bloqueo los pensamientos y los sentimientos, ahí tenemos ya todas las posibilidades. Manera de aclararnos con todo esto. Bien, observar nuestras emociones. ¿Y cómo surge? ¿Cómo me expreso con el mundo que me rodea? Una persona que está constantemente cabreada, ¿vosotros creéis que fluye con el pensamiento, con el sentimiento, con el no pensamiento? ¿Bloquea todo? Una emoción. Se está relacionando con una emoción de ira. ¿Qué implicaría? Está todo el día cabreada, que está amargada. Porque los sentimientos. Porque está bloqueada totalmente, ¿no? No Está siente, pensando no. todo el tiempo, dándole vueltas y creando como escena imaginaria en la que se va amargando, ¿no? Algo así. Claro. ¿Qué ocurriría en una persona de ese tipo? Realmente no fluyen ni pensamientos ni sentimientos, no fluye nada. Se queda anclada en un tipo de pensamiento repetitivo que ya ni siquiera se corresponde con la realidad, y a partir de ahí lo que hacen es un bucle y todo el tiempo repitiendo lo mismo. Ahí vamos muy claro, un tipo de persona así vemos muy claro cómo no está fluyendo nada, no fluyen las emociones. Como no fluyen, solo hay una emoción, en este caso que habla de enfado con todo el mundo porque estoy enfadado conmigo mismo. Ahí lo vemos, me imagino lo vemos bastante claro, ¿no? Una persona que está siempre alegre. No hay. Hombre, claro que sí, pero que siempre no se está alegre. Puede ser una persona muy... Tampoco hay ninguna que tiene precabreada, bueno, pero... Yo me considero una persona muy alegre, pero cuando estoy triste, y cuando estoy mal... Bueno, vamos a suponer el caso exagerado. Eso. Una persona que está siempre alegre. Eso lo veo yo una cosa muy rara. Es cierto, una cosa muy rara. Pero... Vamos a desarrollar un poquito nuestra imaginación. Conseguimos encontrar a alguien que está siempre alegre. Bueno, yo estoy casi siempre. Bueno, vamos a ampliarlo, está siempre. ¿Cómo fluye o cómo no fluye? Desde los sentimientos, desde los pensamientos, por lo que ya sabemos, ya hemos aprendido hoy unas cuantas cosas. ¿Y eso cómo pasa? ¿Cómo pasa ello? Eso, pues con todo lo que hemos explicado ya tenemos una noción básica. Si alguien está siempre alegre, primero, ¿fluye o no fluye? Ya hemos dicho que uno cabreado no fluye. No, el que está feliz y contento fluye, creo yo. ¿El que está feliz y contento? ¿Siempre? Siempre. Pues tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco. Porque Yo creo que tampoco. Sí, de lo que se trata un equilibrio, ¿no? No sé, yo estoy preguntando ahora. Pero estamos preguntando qué ocurre. Por aquí me han dicho, porque han dicho no fluye, si fluye, me han dicho, es una persona que tiene en todo momento pensamiento positivo. Porque está alegre. Es lo mismo, está en claro un pensamiento repetitivo. ¿No? Hay dos tipos de
de personas en este nivel. Una que no fluye, tiene un solo pensamiento, porque por miedo. Tiene un pensamiento repetitivo, en vez de buscar un pensamiento negativo, o buscar un pensamiento positivo, pero siempre es repetitivo y tiene el mismo pensamiento. Da igual, que sea uno positivo. Esa persona no fluye. Está siempre contenta y feliz, aparentemente, con alegría. Luego hay el otro tipo de personas que tienen habitualmente muchos pensamientos positivos distintos, con lo cual fluye desde el pensamiento. Un pensamiento positivo, pero todos son pensamientos positivos. Si fluyera desde el sentimiento, ¿cómo sería? Nadie fluye desde el sentimiento. No nos queda tan mal. No sabemos cómo sería desde el sentimiento. Desde el sentimiento podría ser una persona siempre alegre. Desde el sentimiento. Sí, porque el sentimiento de amor, de paz, de luz, Eso que casi siempre no hemos decía cómo fluyera ese sentimiento en ese momento. Sería como fluyera ese sentimiento en ese momento. O sea, que lo mismo podría ser o estar alegre, o estar alegre, o estar cabreada, sería como en ese momento fluyera. Por tanto, una persona siempre alegre podría estar fluyendo con los sentimientos. ¿No? ¿Y si sus sentimientos son siempre de equilibrio? Una persona alegre, he puesto el ejemplo para que veáis que muchas veces es muy difícil identificar a través de las propias emociones, pero que nos van a servir para darnos cuenta en qué proceso estamos. Una persona alegre puede estar fluyendo con los sentimientos, puede estar fluyendo con los pensamientos, puede tener bloqueados los sentimientos, puede tener bloqueados los pensamientos, puede tener bloqueado todo. Y con todo puede estar siempre alegre, como forma de expresión y de relación con su entorno. Por tanto, tenemos que buscar algo más que nos ayude a identificar. Ya hemos visto que si solo miramos las emociones, nos puede costar mucho encontrar cómo fluimos. Manera de identificar cómo fluimos, lo dije casi al principio. Identificar si somos personas de poder. ¿Os acordáis? Sí. Cuando hablamos de las personas de poder. Si soy una persona de poder, las cosas antes de hacerlas. Pensamos las cosas, tenemos muchas normas, está todo cuadriculado y además, que es lo importante en las personas de poder, domino. Y cuando domino muchas veces no domino a los demás, pero me domino a mí mismo, que también es una forma de poder. Si estamos en ese proceso, no fluimos con los sentimientos, o fluimos muy poco. Por tanto, es la manera realmente de darnos cuenta de cómo estamos y dónde estamos. Sin que os tenéis que mirar, decir, ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy una persona de poder? ¿Pero qué grado? ¿No? ¿En qué grado de poder me encuentro? ¿Soy una persona dominante que domino a todos los que tengo a mi alrededor y eso? Malamente, entonces ya no fluyo nada. Ahí ya evidentemente los sentimientos se han quedado todos anclados. Soy una persona que domino pero muy poquito, solo me domino a mí mismo y porque me han enseñado esas normas y tal. Bien, mis sentimientos no fluyen habitualmente, pero seguramente tendré ratos donde me permita que vayan saliendo. Es la manera de darme cuenta si mis sentimientos pueden o no pueden fluir. Luego, evidentemente, estamos hablando en un aspecto genérico como si las personas fueran siempre estables. Luego tenemos muchas variaciones. Un día podemos no fluir nada y al día siguiente nuestros sentimientos están mucho más despiertos y fluir bastante mejor. Que lo normal en nosotros, que tenemos mucho altibajos. Pero de por sí una persona de poder, sus sentimientos no van a fluir. Mientras que la persona de sentimiento, que es este mínimo tanto por ciento que habíamos hablado antes,
habitualmente siempre va a estar con sus sentimientos activos. Unas veces los tendrá más equilibrados y fluirán más cantidad de sentimientos, otras veces solo vibrará con el amor o con la libertad, porque estarán más en desequilibrio. Pero habitualmente ese grupo minoritario de personas, ese grupo sí va a fluir con los sentimientos. Y son las personas que realmente vemos felices. Cuando nosotros veamos a un tipo de persona, o si nosotros somos así, siempre estamos felices, lo que nos rodea, esté como esté, podemos decir que estamos fluyendo con los sentimientos. El resto, que somos la gran mayoría, fluimos sobre todo desde el pensamiento, bloqueando los sentimientos. Y nos autoengañamos pensando en sentimientos. Además tenemos ese autoengaño, sobre todo cuando llegan las fechas ahora navideñas. Hay que ver qué bueno soy, voy a darle dinero al pobre que está aquí. Cosas de este tipo. Bueno, pero eso es cultural, porque no lo están... Vamos, de hecho, desde que ha empezado esto ya han salido todos los anuncios de ONG, de cosas, de edad y te meten todas estas cosas, porque saben que con eso te... Como comemos tanto y tal cual, es que aquí lo comen. Desde el pensamiento. Desde el pensamiento, claro. Pero es que eso es cultural, esto es cultural. Sí, eso es lo que hemos hablado antes. Desde que nacemos, es el aprendizaje. nos enseñan eso. Sí, lo importante sería que nos enseñaran a sentir, en vez de tanto enseñarnos a pensar. Ya tenemos un cerebro que es el órgano físico que sirve para pensar. Con que nos enseñaran a sentir estaríamos bastante mejor. Pero como nos enseñan a mal pensar, porque además pensamos negativamente. Nosotros, el concepto de pensamiento es negativo. Nos enseña a pensar con negatividad. Con lo cual todavía nos cuesta muchísimo más trabajo liberar los sentimientos. Así que al final... Es que las normas son todas en negativo, no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, o sea, son tres cosas. Y la forma de pensamiento que nos enseñan también es negativa. Todo está mal. Todo esto viene de un tipo de educación que ahora ya se ha vuelto social, pero antiguamente era religioso. A través también de lo mismo, de un poder. El poder se imponía a través de la negación y de quitar religiosamente una serie de derechos. Y el peor de los derechos que te quitaban era el concepto ese de terrorismo espiritual, donde si no haces lo que yo te digo, no solo lo vas a estar pasando mal aquí, sino el resto de la eternidad. Ah, no, eso ya es un poco más. No hablemos del infierno, que ya lo ha quitado. Sí, no lo sabías tú eso. Pero Antonio, también el hecho de pensar o de también aparte de la cultura, de que lo han olvidado, también es un día no sé, mi conclusión. Tu día a día, el fracaso en todas las cosas de tu vida, los engaños, porque tú puedes ser positiva, una persona positiva, siempre mirar las cosas positivamente y tal, pero bueno, tu día a día también te hace que ya no tengas esas ganas de tener esa libertad, ¿no? Para expresar lo que sientes en todos los aspectos, de luchar y de seguir, ¿no? No. Es lo que nos enseñan. Nosotros siempre tenemos ganas de expresar como somos. ¿Qué ocurre? Nos hacemos una máscara. Tengo la máscara. Pero en ley de vida también que te haga una máscara. Mi máscara, Antonio. Solo puedes ver esto. ¿Por qué? Porque si fluyo como realmente soy, nadie me acepta. Es más, la sociedad me va a intentar apartar porque soy un mal ejemplo. En el momento que hay muchas personas que fluyen con ellas mismas y surge la individualidad, la masa deja de existir. Y si deja de existir la masa, la sociedad como tal, como órgano de poder, no funciona. Por tanto, nos enseña a todos a que cuando encontramos un individuo que está funcionando independientemente, lo tenemos que apartar. Y luego lo podemos clasificar de muchas maneras. Está el que esta parte de la sociedad no es capaz de vincularse con nadie, está el loco,
pobrecito tonto que no se entera, ¿no? Nosotros vamos haciendo subgrupos, pero hay que excluirlo. Porque si no lo excluyéramos y todos empezáramos a ser individuos, llegaríamos a un momento en que no existiría la sociedad. Existiría un conjunto de individualidades que se interrelacionarían unas con otras y al final fluiríamos muy bien. Pero no habría poder. Nadie dominaría a nadie. Antonio, perdona que vuelva a hacer otra pregunta sobre mí, egoístamente, pero es que me está acojonando. Vamos, después de 17 años sin sentir nada, ahora que estoy yo llegando a algún puerto, estoy llegando a algo, no sé a qué, pero algo estoy llegando. Que yo voy por la calle y me fijo en un bebé y me produce alegría. O simplemente hoy que, por ejemplo, iba viendo caer las hojas de los árboles y me quedaba así, coño, qué bonito. ¿Eso qué es? ¿Flujo de sentimientos o es que me lo estoy yo preparando desde personas que yo no estoy diciendo? ¿Te vas a creer que todo es bonito? No, eso es el sentimiento cuando empieza a fluir. Porque cuando el sentimiento empieza a fluir, al estar por encima del pensamiento, nos hace ver la realidad de otra manera. Ya no influye lo que nos han enseñado. Influye lo que realmente vemos. Y si vemos una hoja caer, que es lo más normal del mundo, pero veo esa hoja, ya no solo estoy viendo la hoja caer, sino estoy viendo todo el proceso de la naturaleza en un momento concreto, y fluye mi sentimiento de amor, un sentimiento de cohesión y de unidad con el universo, pues a partir de ahí yo me siento feliz, me siento bien, porque fluyo con ese sentimiento. Fluyendo sentimiento, ¿eh? ¿Qué ocurre con eso? Y es cierto que ahí te tiene que dar un poco miedo lo que estamos diciendo. A partir de que empezamos a fluir mucho con los sentimientos, las personas de esta sociedad se empiezan a apartar de nosotros, excepto los que también fluyen con los sentimientos. No que yo me aparte de ellos, sino ellos. Sí. Ya, digamos, son los bichos raros. Ese arte que tenemos 0,001%, o decía algo, bastante menos, pero bueno, que están por ahí, que sienten. Pero es que esos son los que destruyen la sociedad actual. Destruyen esa sociedad de poder. Por tanto, hay que apartarlo. Porque hay un segundo problema. Cuando alguien que fluye con los sentimientos cada vez se libera más, en el sentido de permitir que fluyan más, su entorno se da cuenta de que también puede fluir con los sentimientos. Entonces ocurren dos cosas, que una parte de ese entorno mínima también cambia, empieza a fluir con los sentimientos, y que la otra gran parte del entorno lo rechaza para no cambiar, porque cambiar implica autoexcluirse de la sociedad. En un principio. Realmente luego no es así, pero como hemos dicho, que cuando yo soy individuo, soy capaz, desde mi propio yo, en conexión con mi ser, relacionarme con el resto de individuos. Cuando no existe el resto de individuos, también soy capaz de relacionarme con una sociedad, como un solo ente. Lo que pasa es que ya veo al resto de la sociedad como un niño pequeño al que tengo que ayudar. Hay que ver todos estos pobrecitos, no se están enterando de nada. Vamos a ver si le ayudamos a que reaccionen. Y ellos lo ven al revés. Lo ven como cuando antes Toñi decía al niño: tienes que recoger aquí las cosas, ordena el otro, lo mismo. ¿Verás tú a partir de mañana? Verás tú, Para ver el mira. chiquillo que le pasa a mi madre. Pero realmente la reacción es así. La sociedad va a intentar colocarnos de nuevo donde se supone que deberíamos estar. Es que yo desde que he empezado a sentir estas cosas, me da miedo de que me pueda sentir superior a los demás. Sí. Eso es porque nos han enseñado el concepto de poder. Cuando uno fluye... O sea, yo veo estas cosas y veo que los demás no la ven y no hacen las cosas materiales y tal. En el fondo me dan pena o algo así. No sé
si es pena o es como diciendo pobre gente que no sé si me explico. Lo que se pierde. Lo que se pierde, sí, Claro. por un coche. Esa sensación de necesitaría, porque yo ya estoy cambiando, necesitaría que los demás cambiaran también. Pero que lo que digo que eso a mí me da miedo de que yo empiece a sentirme superior. Desde el sentimiento uno no se siente superior. Se siente superior desde la mente. Porque esa persona no puede. Yo no me siento superior a nadie. No. Si cuando se vibra. Pero me da miedo de que pueda llegar yo a ese extremo, es decir, esta gente. Mientras fluyan los sentimientos, vamos por el camino contrario. Nunca vamos hacia el poder. Si se bloquearan de nuevo los sentimientos, podríamos volver otra vez a ese camino de poder. Pero mientras están fluyendo los sentimientos, el camino de poder se pierde. Si yo fluyo con el amor, es dar. Y es dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Y respetando también, por ejemplo, a esos de poder, los que van con... No, yo les doy. Si vibro con la libertad, les digo, mira, son muy pobrecitos, pero yo voy a lo mío. Eso. Y ellos que vayan a lo suyo. Tampoco me voy a meter con ellos. Ahí voy. ¿No? Yo soy libre. No me influyen ya. Cuando estoy en armonía, vuelvo a retomar el concepto. Les voy a dar desde mi punto, desde mi margen, para que ellos no traten otra vez de llevarme a su terreno, sino yo les voy a dar y que cojan lo que buenamente quieran. Cuando alcanzo ese concepto de luz, además descubro la manera en que puedo llegarles. Ya sé cómo puedo influenciarles para que dejen fluir, aunque sea un poquito, sus sentimientos. Y cuando alcanzo el concepto de veracidad y fluye ya plenamente ese sentimiento, soy capaz de hacerles entender cómo deben de fluir sus sentimientos. No de una manera racional, sino desde el propio sentimiento. Entonces, depende cómo yo esté a nivel de sentimientos, voy a modificar más o menos mi entorno. O se me va a excluir más o se me va a excluir menos. Pero es cierto que cuando fluimos con los sentimientos vamos a tener rechazo por parte de un gran conjunto de personas. Simplemente porque no quieren cambiar. No hay más. No es porque sea algo en concreto contra la persona que está cambiando, sino es una reacción de ellos mismos. ¿Solución a todo esto? Fluir con los sentimientos y dejar que cada uno llegue a donde pueda. Que ya es bastante. Si nuestra sociedad se transforma en una sociedad de individuos, seguramente estaríamos todos muchísimo mejor. Así que yo creo que el camino por el que deberíamos de encauzarnos, aparte de por la propia salud, que ya hemos dicho que los sentimientos que no fluyen se transforman en emociones no liberadas, que al final nos dañan físicamente, y no tenemos nada más que ver que nuestra sociedad de hoy en día, con todos los adelantos médicos que tenemos, es una sociedad enferma crónica. El 99% de nuestra población, incluyendo ya niños, son enfermos crónicos. Pero simplemente es debido a ese bloqueo de emociones. Y toda nuestra medicina, por muy buena que sea y por mucho que irá mejorando con el tiempo, no puede arreglar eso, porque ellos no son capaces de atajar el origen, porque además el origen lo sigue generando la propia sociedad. El miedo nos lo inculcan desde que nacemos y lo mete la sociedad. Por tanto, esos miedos que van a afectar a la larga a nuestros riñones, no podemos evitarlo. Cada día hay más personas dializadas. Cada día el miedo es más grande en nosotros. Cada día estamos en una sociedad con más cantidad de ira. Y cada día hay muchos más problemas de hígado, que es donde al final se refleja. Y sobre todo, cada día tenemos mucha más sensación de pena y de tristeza que afecta ya
a una cantidad de más de un 80% de la población y está reflejada en nuestros pulmones, nuestra capacidad de respirar. Existen alergias respiratorias de todo tipo, sobre todo cuando llegan las épocas que deberíamos fluir con el universo y ser más abiertos y expresarnos mucho más, dejar fluir los sentimientos, como sería la primavera. El 80% de las personas tienen alergias porque no fluyen sus sentimientos. Las astenia primaveral que te dicen también. Es el mismo problema. En el caso de la astenia, que es una falta de energía, esa falta de energía global se correspondería con lo que entendíamos antes como la falta de veracidad. Y como consecuencia. Entonces, cuando estamos a lo mejor tan bloqueados, ¿tú qué nos recomiendas que podemos hacer? A ver, sé que es muy difícil la pregunta. Es que siempre sentir. Sí. Sí, todos sentimos. Ya, todo, pero... Está por encima de la mente. Vamos a dejarlo que salga. En vez de dedicarme a bloquearlo, no. Siento algo, dejo que se exprese. ¿Va en contra de una norma que me han enseñado que debe ser así? Me da igual. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que, Antonio, igual que te enseñan a tener las cosas ordenadas, no te enseña a fluir, cómo lo dejas fluir, cómo no lo pasas por la mente. Es que no es tan fácil. No haciéndole caso a la mente. ¿Y cómo no haces caso a la mente? Así de simple, como te lo estoy diciendo. No cuestionándome las cosas, sino me surge un sentimiento. Imaginaos, tengo un sentimiento de amor y me apetece en ese sentimiento de amor, la expresión va a ser darle un abrazo a alguien. Mi mente inmediatamente dice, ¿cómo le va a dar un abrazo? A una persona que acabas de ver ahí en la calle que no conoces de nada. ¿Qué va a pensar de ti? Bien. Y entonces ya mi mente bloquea. Como consecuencia, esa emoción de amor se queda anclada y luego tengo problemas. Normalmente me va a dar un problema de corazón, voy a tener alteraciones circulatorias, voy a tener un montón de problemas. Prefiero asumir tener enfermedades físicas encima de no estar bien, o prefiero, si me apetece, darle un abrazo a alguien. Lo más que me puede decir es, ¿qué haces dándome un abrazo? Tú le dices, mira, es que no he podido evitar. De verdad, pero es que es difícil, porque ahora en la parada del autobús encuentras pero Antonio, me eso no te lanzo. pasa. Es la verdad. Eso no te pasa, si te vas por la calle me apetece abrazar a alguien que no conozco. Es un ejemplo que has puesto, ¿no? Claro. No, pero por ejemplo, ocurre muchas veces. Ya no alguien que no conoce, sino alguien que conoce y le da un abrazo. He puesto un caso más exagerado para que os deis cuenta. Es que a diario tenemos montones de situaciones. O ahora mismo me apetece estar solo y hacer lo que me dé la gana. Y llega un familiar y como ha llegado, no lo voy a dejar allí, al familiar solo, yo tengo que estar allí. No. Digo, mira, ha llegado muy bien, quédate aquí, que yo me voy. Simple, ¿no? ¿Y tú lo haces, no, Antonio? Yo intento hacer mi cosa. Y tan tranquilo. Y tan tranquilo. Que tenía que aprender a ese es un problema, ¿no? Pero aprender a decir que no positivamente. Si es positivo para ti, claro que sí. No es que yo te diga a ti que no, es que me digo a mí que sí. ¿Qué es distinto? Ya, pero esto hace entrar en conflicto con, por ejemplo, ahora que llega la Navidad, ¿no? Pues a mí hay una serie de escenas de Navidad que me gustaría poder esquivarlas, ¿no? Algún tipo de personas a los que no me gustaría. Pero claro, si hago eso, entro en conflicto con... No entra en conflicto con nadie. Tú, si vas, entra en conflicto contigo y lo peor. Si no vas, ni entra en conflicto con nadie. Probablemente, si a ti no te cae bien alguien, tú tampoco le caes bien a él. Suele ser así. Con lo cual dices, qué bien, ¿sabes? Hay que dejar de lado
todas esas normas que tenemos, todos esos esquemas que no nos llevan a ningún sitio. Hombre, hay normas que tendremos que seguir cumpliendo, indudablemente, y que no podremos saltarnos. Pero ese otro montón de normas sociales que no nos llevan a ningún lado nada más que a sentirnos mal, porque hay que cumplirlas. Hay que cumplir las normas propias que a uno le hacen sentir bien. Bueno, esta Navidad podemos todavía cumplir y dejaremos otra porque todo este año todo de golpe. ¿Cómo pasa la Navidad y las tendillas solo? No hay algo para ti, pero un poquito este año, otro que viene. Pero bueno, espero que se haya quedado un poquito claro el concepto de los sentimientos, de cómo debemos vivir, de cómo debemos observarnos para seguir fluyendo. Si tenéis alguna cuestión más, creo que ya hasta donde llego de ser capaz de explicar esto, espero haberlo dejado suficientemente entendido. O sea, la ignorancia. Sí, la verdad, dijimos que íbamos a hablar de ello. Aunque se salga un poquito del concepto de los sentimientos. El concepto de dolor, todos los dolores, sean físicos, anímicos, mentales o espirituales, todos los dolores provienen de la ignorancia. Cuando yo ignoro algo, no tengo sabiduría, no tengo ese sentimiento de sabiduría, se provoca dolor. Madre mía. Por tanto, ¿cuál es yo digo, ¿qué es lo que más me de la ignorancia? Pues hago yo. ¿Y qué hago? ¿Que me estoy ignorando a mí misma? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Te provoca dolor? Digo, no, me lo cuentas a mí. Sí. Toda la ignorancia provoca dolor. Por tanto, tenemos que intentar que no exista ignorancia en nosotros. Que con ignorancia no me refiero a adquirir muchos conocimientos, sino a adquirir sabiduría. Cuanta más sabiduría tenemos, ese sentimiento de luz, cuanta más sabiduría tenemos, menos ignorancia y menos dolor. Y ya he dicho que el dolor no es solo físico. Vale, ¿y si quizá el dolor físico es el menor de todos, que al final te tomas una pastillita y se te y se te quita. Entonces, si no quieres hacerle caso a una persona en tu trabajo, en tu día a día, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque dices, paso, lo ignoro. A eso es lo que yo me refería. Yo no quiero nada con él, pero yo hago mi vida. Siente, sé libre. Podría ser más... Podría ser también vibrar desde el amor. Entonces no lo puedo ignorar, entonces no lo ignoro. Si lo hago desde el amor. Muy bien. Si no lo ignoras, no vas a sentir dolor. Tienes dos opciones. O ser libre y que no te afecte tu decisión que tomes frente a la otra persona, porque es tu decisión. O vibrar desde el amor, ya sabes que ese amor, o sea, a ti como te da igual que te dé o que no te dé, tú sí le vas a dar. De manera que muchas veces cuando nosotros damos a los demás, cambia su carácter. No te vayas a creer, ¿eh? Bueno, por eso he sentado te podía contar un caso concreto, pero creo que al personal no le importa. Es que no sé que no estará interesado. Pero madre mía, vibra desde el amor. ¿Cómo has dicho, Antonio, lo que sigue? Que te responde con amor. Hay veces que nosotros cuando damos amor, que sí. La otra persona que sí. Que sí, Antonio, que ha dicho que hay veces que alguna vez. Alguna vez. Pero ¿y si te pasa de clase y alguien te hace algo? Ahí entraríamos en otro terreno. Si alguien me hace algo es porque yo necesito que me ocurra eso. Sí, te está empeorando mucho. Ahí ya entraríamos en otro terreno bastante más complicado. Eso ya Espero que os haya gustado. No ha dejado ninguna duda. El dolor mental está claro, pero el dolor espiritual. ¿No entendéis lo que es el dolor espiritual? Bien. Cuando yo no me siento de acuerdo con mi parte más interna.
y se provoca el mayor de los dolores. Eso duele una barbaridad. ¿Cómo? Cuando no estoy de acuerdo conmigo, pero no con mí yo, sino con lo que realmente soy. Cuando no estoy ahí de acuerdo con esa parte más interna, que es por ignorancia, simplemente no me entiendo, es cuando surge el mayor de los dolores. Y a partir de ahí estamos mal anímicamente, estamos mal mentalmente y estamos mal físicamente. Pero la peor sensación es esa sensación que llamamos de ignorancia, de dolor espiritual. Es realmente lo más profundo en nosotros que se siente mal. Bueno, pues nada, espero que haya gustado mucho.